o traumático también, que se reventó algo y va a sangrar, o le pegó al vaso, o voy a hacer algo en el hígado, o a nivel cardíaco, ya sé que lo puedo aplicar. Ojo, el hecho de que lo haya aplicado en el antes, doctores, no quiere decir que no pueda aplicarse en el durante y en el después. Si a las 3 horas de estar operando ese paciente yo veo que ya no tiene el control de la hemorragia, a las 3 horas vuelvo a aplicar otra dosis para 6 horas constantemente. ¿Estamos? Es más, hay pacientes que no sangran a nivel del transporte, a lo mejor le hicieron un proceso de isquemia, ¿no? En una operación de rodilla. Y lo ven, pero cuando lo mandan a observación, allá les empieza a sangrar. Bueno, pues en el después también pueden utilizarlo. Y aquí ojalá algo que no los confunda. Siempre que puedo utilizar la dosis ponderal, pues lo voy a utilizar. Nada más otra vez regresando a una frecuencia de pacientes que ustedes tienen decíamos, por itálica, ¿no? Que les produce muchos accidentados, hablando de marca de motos, ¿no? El paciente ya llega sangrando, o sea que de preventivo ya no tuve absolutamente nada. ¿Me voy a poner a pesarlo? No, 1 gramo. O sea, la dosis que hay que mantener cuando no puedo utilizar la dosis ponderal es 1 gramo. 1 gramo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es espaciado dependiendo del procedimiento que hablemos. Pero en traumatología es 1 gramo. Y me adelanto a mi propia presentación. Entre más rápida sea, no la pasé, ya quedamos que esa tiene que ser 1 minuto, 2 minutos por mililitro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entre más rápida sea la aplicación de Solitrax al momento de la injuria o lesión, la sobrevida del paciente crece. Si lo aplicamos en los primeros minutos posteriores a la lesión, tienen una sobrevida del 75% de nuestros pacientes. O sea, claro, entre más me voy alargando del momento de la lesión, del traumatismo, esta sobrevida va disminuyendo. No quiere decir que no tenga efecto, pero el mejor efecto se ve cuando está más cerca a la lesión. ¿Sí? ¿Sí logré explicarlo? Sí. Sé que si llega nuestro paciente con su trauma, se indica, como no vamos a saber el peso, son 1 gramo. Es 1 gramo, lo vamos a aplicar en 100 mililitros de solución. Y lo pasa en 20 minutos. Lo pasamos en 20. Okay. Así es. Así como lo acaba de decir, tal cual. Sí. Si a las 3 horas o antes de esas 3 horas se vuelve a reiniciar o hay datos de hemorragia otra vez, le vuelve a pasar otro gramo. Se vuelve a pasar otro gramo. ¿Sí? ¿Y tenemos un tope? No, y esto es una de las grandes maravillas. Oiga, normalmente con 1 o 2 gramos va a ser más que suficiente. No. Oiga, pero en este paciente, por las características, tuve que poner 6 gramos, no pasa nada. No pasa nada. Acuérdense que los datos de efectos secundarios son velocidad dependiente y no concentración dependiente. Ahorita vamos a hablar de los sí posibles efectos secundarios que puede haber. Y lo tengo que decir, perdón por lo coloquial del comentario, no es agua de tlacote ni es agua bendita, es un medicamento que si lo usamos en exceso, pues sí puede tener efecto, o si lo paso rápido. Yo ahorita voy a hablar de esto en especial. Pero me quiero quedar con esto inicialmente. Indicación, prevención. Ahora, no pude prevenir control de la hemorragia en un proceso quirúrgico. ¿Cuál es el que ustedes me digan? El que ustedes me digan. Sí. Bueno, yo por ejemplo pienso, en una embarazada con flancopenia que está internada porque vamos a elevar las plaquetas, ¿se puede usar? Antes de hacer el paciente, sí, y en el durante sí, y le voy a decir algo más, y gracias por preguntármelo nuevamente. El origen del ácido tranexámico es en Japón, una doctora que se llama Utako Okamoto, desafortunadamente ya falleció, de 97 años, por cierto, pero ella, de formación farmacóloga y estadística, casada con un ginecólogo, por cierto, acompáñenme con su imaginación, 1950 Japón, posguerra. Y el marido de Okamoto, todos los días llegaba y decía, ahora se murieron 3, ahora se murieron 5, ahora se murieron 7, de hemorragia posparto. Y es esta indicación lo que a la doctora Okamoto le genera la iniciativa y la curiosidad por investigar y tratar de encontrar el medicamento que controlara de mejor manera, con pocos efectos secundarios y además accesible económicamente, porque en Japón toda la lana que se producía en el 50 era para los gringos por gastos de guerra, ¿no? Entonces, tenía que ser muy efectivo
Tenía que tener muy pocos efectos secundarios y además accesible económicamente ¿Y para desde su familia. cuándo existe? O sea, ¿desde cuándo existe? Bueno, yo no la había escuchado. Ese es lo más dramático. Y le voy a decir algo todavía más dramático. Desde el 55 existe el medicamento. Llegó a México, lo platicé al inicio, y por cuestiones comerciales se fue, pero el que llegó a México fue presentación tableta, oral. No llegó a inyectar nunca. Pero en el mundo se sigue utilizando y sigue siendo el estándar de oro para el control del paciente hemorrágico. ¿Sí? Ahora bien, esto es en cuanto a cirugía. Y también en pacientes de lesión traumática. Nuestros amigos de Itálica en la carretera, ¿no? Y mire, hemorragia postparto. ¿Sí? La cosa es que yo no sé cuándo un paciente va a tener hemorragia postparto y cuándo no, hasta que se presenta. Y otra vez, en este paciente que tiene hemorragia postparto, ¿me voy a poner a pesarlo? No, ¿cuánto voy a utilizar? Un gramo. Y si a los 30 minutos persiste el sangrado, ¿qué creen que voy a usar? Otro gramo. Y si se controla el sangrado y a las 3 horas se reinicia el sangrado, otro gramo. ¿Sí? De manera importante. Solo para explicar el funcionamiento. Miren, ojalá todos alcancen a ver. Esta es una maravillosa fotografía de microscopía electrónica de un coágulo. Y aquí es el aglomerado de eritrocitos, hay linfocitos, leucocitos en su parte interior, y hay acúmulos de mediadores químicos que recuerdan, le platican al endotelio para que se ponga su restauración. Pero lo más importante que quiero destacar, ¿alcanza a ver esta línea amarilla? Sí. Y luego ven como rayitas más pequeñas de telaraña. Esto es fibrina. Es la red que envuelve al joven. Y gracias a esta red, doctor, es lo que lo mantiene los 30 minutos o la hora 20. Si esta red se rompe rápidamente, el coágulo no va a durar los 30 minutos y no va a poder restaurar el endotelio vascular. Ahora, para poderlo imaginar, perdón, yo soy muy de bolitas y palitos, hay una estructura, una proteína que vive de manera silente hasta que la despiertan. Todo lo que termina en geno quiere decir que está silente. En este momento no tiene actividad, pero que si lo despiertan va a tener actividad. ¿Sí? Este plasminógeno, por favor, piensen que son unas tijeras, pero están dentro del estuche. Perdón por esta comparación, pero al menos así yo lo puedo entender. ¿Sí? Ahora, cuando hay evidencia de hemorragia, este plasminógeno que está dormido tiene que llevar su despertador, que es el activador tisular de plasminógeno. Cuando se da esto, estoy sacando las tijeras del estuche. Y ahora las tijeras empiezan a mover. ¿Y sobre quién se van? Sobre la fibrina. Y cuando se forma este complejo, se empieza a destruir la fibrina y entonces se rompe la envoltura del coágulo. ¿Estamos? En una condición normal, fibrinolisis. Ahora, si yo tengo un paciente con coagulopatía inducida por trauma, donde hay hiperfibrinolisis, yo lo que tengo que detener es este complejo, ¿sí? Entonces, vean a dónde se pone solitraxácido tranexámico. Sí permite que se despierte el plasminógeno, ahora ya se llama plasmina, ya está despierto, y en el momento que va a atacar y a romper a la fibrina, ahí se mete como defensor el ácido tranexámico, solución inyectable, y no permite por un tiempo que se dé el complejo. Y al no darse el complejo, le da la estabilidad y la durabilidad de los 30 minutos a la hora 20, al cual, por lo tanto, sí le da la posibilidad de restaurar el endotelio vascular y se detiene el sangrado. ¿Sí? ¿Sigue bien? Sí. Algo muy importante, yo lo he estado repitiendo consistentemente. Coagulopatía inducida por trauma. Trauma del que se cae de la moto, del que se cae de la azotea. Trauma del que agarra el cable de 220 y se le pega, que también tiene una hemorragia severa. O trauma del que nosotros le producimos en la cirugía a un paciente. Pero ¿hay traumatólogos en la sala? No. ¿No? Bueno, no me dejarán mentir. Pero de repente, pues cuando salen con el martillo, al menos yo como inmunólogo me espanto, y cuando salen con la serra me espanto, y cuando salen con el desarmador me espanto, y pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de cirugía es esta? Y pues están luchando y están martillando. Eso también es un trauma, y la propia acción del bisturí es un trauma. Los pacientes que tienen trauma, en el 75% de las veces caen en coagulopatía inducida por trauma. Cuando hay trauma, hay daño de tejido.
Y lo voy a revisar también una cuestión de bioquímica, tantitito. Cuando hay daño de tejido, las membranas celulares que están conformadas por fosfolípidos se rompen. Y al romperse se libera ese fosfolípido y ahora dicen, ¿y ahora cómo le llamamos? Fosfolípido libre. Y este fosfolípido libre lleva una enzima que se llama fosfolipasa y produce el ácido araquidónico. Y esto estoy seguro que ustedes lo han escuchado, la cascada del ácido araquidónico, donde se termina la producción de prostaglandinas proinflamatorias y dolor de temperatura. ¿Sí? Y esto pasa por el trauma del daño de tejido. Pero como el trauma también se dio a nivel de vaso sanguíneo, arteria o vena, entonces hay hemorragia. Y si hay hemorragia y pierde un volumen suficiente, hay choque. Y como hay mucho metabolismo celular, es mucho trabajo celular para la restauración, hay acidosis. Y como la sangre es la encargada de mantener la temperatura y ya perdí la mitad, entonces tengo hipotermia. Doctores, no me van a dejar mentir que a esto se le conoce la triada de la muerte. Choque, acidosis, hipotermia. Y las posibilidades de rescatar al paciente son realmente muy bajas. Afortunadamente, Sonitrax ácido tranexámico, solución inyectable, actúa en el paciente disminuyendo la hiperfibrinolisis a fibrinolisis. Y además, estos pacientes caen en estallido inflamatorio. Y de que el ácido tranexámico reduce la liberación de trombosanos. Entonces pasa de estado inflamatorio mucho más controlado. Y eso también está demostrado con Sonitrax. ¿Sí? Un poquito de los efectos adversos que sí podemos encontrar, porque reitero, ácido tranexámico no es agua bendita ni agua de tlacote. Lo primero que podríamos decir es que pueden tenerse a nivel del sistema nervioso dolor de cabeza, inclusive convulsión, pero menos del 1% de los pacientes, y sí, solo sí hayan tenido antecedentes convulsivos. ¿Por qué? Porque ácido tranexámico atraviesa la barrera hematoencefálica en menos del 1% de concentración sistémica. A nivel respiratorio, se refieren síntomas nasales como prurito en su nariz. Esto especialmente sucedía a nivel de la presentación oral, ¿se acuerdan que les de ella? Donde pueden náusea, vómito, diarrea, con esto. Algunos pacientes se quejan de dolor musculoesquelético, dolor de espalda, fatigados, y quiero destacarles esto en especial. El ácido tranexámico, cuando lo ponemos muy rápido, ahora sí de velocidad, ¿sí? Puede alcanzar una concentración anual del humor de hasta el 10%. Y aquí sí genera una liberación de conos y bastones. Y su paciente policromático deja de ser policromático para convertirse en monocromático. De manera temporal, no es definitiva. Pero si yo le estoy poniendo a mi paciente ácido tranexámico, lo paso rápido y de repente dice, doctora, estoy viendo en blanco y negro, quiere decir que lo pasó muy rápido y se tiene que esperar. ¿Sí? En México, solamente en México, en ninguna parte del mundo, nos la pusieron como contraindicación. Si usted tiene un paciente daltónico, no puede utilizar ácido tranexámico porque no va a saber cuándo se incrementó o no. Yo tuve la posibilidad de estar en esa punta. Y le pregunté a la persona que nos puso esa leyenda de contraindicación. Oiga, entonces usted prefiere pacientes muertos policromáticos a vivos monocromáticos. Dijeron, sí. Bien. Ahora yo me quiero preguntar en una paciente con un traumatismo en una carretera que normalmente viene inconsciente, la vamos a despertar para preguntarle si es daltónico o no, como en chino mandarín. ¿Sí? Una cosa que quiero destacar, doctor, de manera importante, y otra vez una luz aquí. El 95% del ácido tranexámico es eliminado por vía renal de manera inalterada. Es la única condición donde yo tengo que hacer ajuste de dosis. Evidentemente, si el riñón está funcionando adecuadamente y yo lo manejo en la cotidianidad de un paciente normal, voy a tener fenómenos de acumulación de depósito y la posibilidad de tener estos efectos secundarios. Entonces, es la única condición. Ahora lo voy a platicar cómo es que se ajusta la dosis. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios más representativos de aquí? Los tenemos para ustedes y tenemos una infinidad por especialidad de estudios que se han hecho de ácido tranexámico. Pero tiene más de 70 años de existir. ¿Sí? Tiene más de 2 millones de referencias el ácido tranexámico.
lo han investigado, no se imaginan en qué áreas. ¿Sí? Hay un estudio muy importante, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, se llama Crash 2. Dicho sea de paso, hay una serie que es Crash 1, Crash 2 y Crash 3. ¿Sí? Es una serie de 3 estudios. Este estudio se hizo en pacientes politraumatizados, se hizo en más de 40 países. México participó en la Ciudad de México y en Monterrey con 3 hospitales de 274. Vean la N, 20.211 pacientes estudiados, y a unos se les puso ácido tranexámico y a los otros no. Todo lo demás fue igual, nada más a unos sí les aplicaron ácido tranexámico y a otros no. Yo les preguntaría, ¿voy a pesar a un paciente politraumatizado inmediatamente? No. Entonces, ¿cuál es la dosis que voy a aplicar? Fue lo mismo que ellos usaron. 1 gramo en la infusión, pasado en 10 minutos, y luego 1 gramo cada 8 horas. Esa fue la única diferencia entre un grupo y otro. ¿Sí? ¿Qué querían validar en este estudio CRESS 2? Que si podía reducir el sangrado en los pacientes como lo hacía en hemorragia o posparto, en pacientes de cirugía ya se había demostrado. Claro, dice, oye, en pacientes politraumatizados, ¿cómo nos va? Y querían investigar eso. Querían ver si había problemas en la liberación de coágulos a la economía. ¿Sí? Hay efectos tromboembólicos. Y querían validar si también se reducía al menos 1/3 el uso de hemoderivados, como pasa en pacientes quirúrgicos o pacientes con hemorragia postparto. Eso era lo que querían ver. Y algo muy importante, fueran pacientes adultos, ¿sí? Y que la aplicación del ácido tranexámico estuviera dentro de las 8 horas posteriores a la lesión. Les platico, Crash 1 no tomó en cuenta estas 8 horas. Y entonces la aplicaron a las 12 y a las 24 horas. Era indistinto. Y que no hubo diferencias significativas entre un grupo y otro. Alguien se da cuenta que aquellos pacientes donde se utilizó en las primeras 8 horas, sí hay diferencia. Y es el que estimula el estilo Crash 2. Y ahora cuando ya pone un rango de hasta 8 horas para la primera aplicación, ¿sí? Entrega brutales diferencias. ¿Y qué encuentra? Que el grupo tratado, acuérdense, pacientes traumatizados igual, unos placebo, otros no, las mismas indicaciones, la única diferencia, ácido tranexámico. Y el paciente tratado con ácido tranexámico, Solitrax, el 20% hay una disminución de la mortalidad. Solamente por la aplicación del ácido tranexámico. 15% aproximadamente por sangrado, disminuyó el sangrado, entre el 35 y el 50% de disminución del sangrado, pero algo que también se demostró, protección a órgano blanco. Es decir, un órgano que no está recibiendo la sangre nutrida y oxigenada por un determinado tiempo también muere. Pues no nada más muere por la pérdida de sangre, sino porque no está protegido ese órgano, porque no está recibiendo. Solita se cubre y protege a ese órgano, especialmente corazón, riñón, pulmón e hígado. Son los órganos que más. Por eso los pacientes que son operados por la razón que sea de estos órganos les va tan bien, porque tiene protección de órgano a ese nivel. Y gracias a este estudio, la OMS lo incorpora al ácido tranexámico a un listado de medicamentos que le llama listado de medicamentos esenciales. Y gracias a este estudio, la OMS define que todos los hospitales del mundo deben de tener ácido tranexámico en todas las áreas, doctora, no solamente urgencias, traumatología, ginecología, psicología, en sus carritos rojos, porque salva vidas el producto, además a un costo muy accesible. Doctor. Pacientes con insuficiencia renal, ¿está contraindicado? No, pero tenemos que hacer ajuste de dosis. Acuérdense que se lo comentaba. Okay. Ahorita le voy a decir cómo se ajusta, tampoco tiene gran ciencia. Vale, aguántame por favor con esa, pero no me está. Sí, se la comento. Sí. Otro estudio muy importante, ¿se acuerdan de la doctora que les comenté? Taku Kamoto, de 1945, de origen japonés. Ella inició este estudio, 21 países, fíjense otra vez, 20.000 pacientes, incluso con tan solo los estudios de 40.000, reto que me digan de cualquier otro medicamento una N tan grande. ¿Sí? 193 pacientes con hemorragia postparto. Y el problema es que no sabemos cuándo va a ser hemorragia postparto un paciente. ¿Sí? Entonces, en el momento que empiece, ¿qué vamos a aplicar?
Solitaria, ¿cuánto? 1 gramo. Y si a los 30 minutos persiste, y si después de las 3 horas, ya la tiene. ¿Sí? ¿Qué fue lo que encontraron en el estudio con estos 20,000 pacientes? Donde se utilizó todo igual, menos unos placebo, otros ácido tranexámico. ¿Sí? En el grupo tratado con ácido tranexámico, 1/3 de las pacientes ya no murieron. En el grupo tratado, ¿sí?, con el ácido tranexámico, se redujo la cantidad de transfusión y de manera muy importante, a estos pacientes no tuvieron que llegar a hacer cistectomía. Ustedes saben que uno de los últimos momentos de rescatar al paciente, después de el masaje, después de prostaglandina, después de globo, después de lo que ustedes me digan, viene la histerectomía. En el 35% del grupo tratado no llegaron a la histerectomía. Es decir, salió papá, mamá, hijo y mujer con útero. ¿Sí? Otro estudio, para que vean también el impacto, este no es tan grandote, es el estudio Matters. Hay muchos, hay muchos. El estudio Matters se hizo en 2012, es observacional, este es retrospectivo. Este lo hicieron los vecinos del Norte, que ya saben que no les gusta por nadie, y se fueron a aquellos pacientes que habían, aquellos soldados marines, 800 y pico de pacientes, que habían invadido Medio Oriente. ¿Y cuáles de ellos habían pisado una bomba o cuáles de ellos habían recibido metralla calibre 50? Y sobre eso hicieron la investigación y se dieron cuenta que los que habían recibido ácido tranexámico había habido una reducción de más del 40% de la mortalidad. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes recuerda, yo les hablé de PBM, de Patient Blood Management, este grupo de expertos que generan algoritmos para el manejo y el tratamiento del paciente hemorrágico. ¿Lo recuerdan? Que les hablé de PBM. Bueno, PBM, aparte de ser una institución a nivel mundial, ya hay PBM en Europa, PBM en América, y afortunadamente del año pasado para acá, antepasado, 2021, ya tenemos capítulo mexicano. Y esto que están viendo, los expertos que manejan al paciente hemorrágico, donde hay hematólogos, urgenciólogos, traumatólogos, anestesiólogos y todos los zoólogos que quieran, que conocen de sangre, se juntan y establecen estas guías y nos dicen cómo tenemos que tratar para pacientes mexicanos con hemorragia, cómo los tenemos que tratar. Y estas, con mi compañero Gerson, tienen acceso para que ustedes vean los algoritmos. No voy a describir otra cosa, porque no voy a describir todo el algoritmo. Simplemente les quiero decir, miren, hemorragia postparto, ¿se acuerdan? Lo primero que hay que manejar es ácido tranexámico, 1 gramo, dentro de las 3 primeras horas. Como lo refiere el estudio Woman, publicado en Lancet 2017, del que yo les hablé. Ahora no logré controlar los 30 minutos que aplicó, otro gramo. ¿Sí? Se controla y después de eso empieza, puedo dar otro gramo. No con esto estoy diciendo, doctora, que ya no vamos a utilizar afibrinógeno ni plaqueta, pero muchos pacientes, por lo menos el 35% se nos van a quedar aquí. ¿Sí? Pacientes de trauma de alta energía. De la misma manera, el primer medicamento de primera elección que hay que utilizar es ácido tranexámico. Y ojo, no en la dosis ponderal. ¿Cuánto era la dosis ponderal? 10 miligramos, ¿se acuerdan? 10 miligramos. En estos pacientes de trauma, lo que nos dicen los expertos es que hay que dar 25 miligramos por kilogramo de peso en bola. ¿Sí? En pacientes de trauma eléctrico, adultos. ¿Sí? Oigan, y por ejemplo, en pacientes con procesos hepáticos, cirugías como el trasplante, primer medicamento que hay que dar, ácido tranexámico, otra vez 25 miligramos por kilogramo. Acuérdense que no estoy utilizando la dosis preventiva, sino de control. ¿Sí? Si en este tipo de pacientes, obviamente, sí conozco el peso, porque son pacientes, pacientes programados de cirugías selectivas, entonces si conozco el peso, y entonces lo voy a ajustar a 25 miligramos. Pacientes igual de procedimientos cardiovasculares, doctores. Igual, miren, el primer medicamento, ácido tranexámico, 25 miligramos. ¿Sí? Cuando tengo el peso en estos pacientes, en vez de usar el gramo, lo voy a ajustar a 25 miligramos por kilogramo de peso. Cuando lo voy a utilizar como preventivo o profiláctico, 10 miligramos.
Y si no sé, 1 gramo. 1 gramo. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, paciente politraumatizado, 1 gramo lo más pronto que se pueda y 1 gramo cuando llegue para 8 horas al área de urgencias. Paciente que tiene hemorragia posparto, 1 gramo durante 10 minutos, después otro gramo a los 30 minutos si todavía es necesario y otro gramo después, para hasta 24 horas. El hecho de usarlo como preventivo no me excluye utilizarlo como para control o para después quitarlo. Y el paciente que va a ser sometido y lo quiere usar como preventivo, lo vamos a utilizar 20 minutos antes del proceso quirúrgico, ¿sí? Yo la recomendación que le doy es ir al cuerpo de anestesiólogos. Cuando tú ves que tu cirujano se empieza a lavar y tú estás ya con tu paciente, es el momento de empezar a hacerlo pasar. ¿Sí? Y entonces ya tienes certeza de que cuando llegue tu cirujano y haga el primer corte, el efecto terapéutico del ácido tranexámico esté en el tope. ¿Sí? Oigan, y me salió muy bien por 3 horas, y la cirugía duró más de 3 horas, como es la cirugía de columna. ¿Sí? Y ya empieza a inundarse otra vez el campo visual de sangre. ¿Puedo pasarle otra dosis? Claro que puedo pasarle otra dosis. ¿Sí? Y cada 6 u 8 horas le puedo estar pasando otra dosis. Cirugía de trasplante hepático dura 20 horas, 22 horas una cirugía de trasplante. A lo mejor en el transoperatorio voy a tener que aplicar 3 o 4 veces ácido tranexámico por la duración de la cirugía. ¿Sí? Niños de 1 año, esto es interesante también comentarlo. Los niños, mejor que nadie, ustedes lo saben, los niños no son adultos chiquitos, son como marcianos, se comportan de una manera completamente diferente. Y ustedes sabrán que el volumen hídrico de los bebitos de los niños es mayor que el del adulto, es decir, son más agua que células. Es por eso que en los niños a partir de 1 año, 20 miligramos por kilogramo de peso. No 10, ¿se acuerdan? 20 miligramos. Oigan, tengo un paciente geriátrico, 75 años de edad, hipertenso, cardiópata, hepatópata. ¿Le ajusto la dosis? No. No. ¿Vamos? ¿En quién sí, doctora? ¿En quién sí? Paciente con insuficiencia renal. Le hago una determinación de creatinina sérica y está en el rango de 120 a 250. Eso quiere decir que tiene insuficiencia renal leve. Entonces, sigo utilizando los 10 miligramos por kilogramo de peso, doctora, pero en vez de que sea cada 6, va a ser cada 12. Okay. Si es intermedia, va a ser cada 24 horas. Y si es severa, va a ser cada 48 horas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el medicamento se elimina principalmente por vía renal en el 95%. Rápido, no me tardo en esto, pero para tenerlo en una idea. En el 2021, a nivel nacional, se hicieron más de 4.893.000. Y estos datos, por